Hermanos, sean bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a meditar en Marcos capítulo 9, versículo 23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué afirma el Señor Jesucristo en este pasaje bíblico? El mismo Señor Jesucristo en este mundo terrenal, afirmando, declarando y asegurando que la fe provoca milagros, que la fe provoca cambios, que la fe hace algo que el humano no puede hacer. El mismo Señor Jesucristo le dice al padre de un muchacho que padecía de varias condiciones físicas y espirituales, porque si usted revisa desde el versículo 14 hasta el 29, este era el padre de un muchacho endemoniado, dice la palabra. Y mire, Jesucristo a este padre le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos conocemos que tenemos un Dios todopoderoso? O al menos eso hemos oído, o eso nos han dicho. Pero aunque hemos escuchado que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios sobrenatural, el Dios de la Biblia, el Dios que me habla el curita, el Dios que me habla el testigo de Jehová, el Dios que me habla el mormón, el Dios que me habla tantas denominaciones, todos afirman lo mismo: es un Dios todopoderoso, es un Dios sobrenatural. ¿Y por qué si aún la Biblia, y me leen el pasaje como el que acabamos de leer en este momento, por qué si aún la gente que me predica me dice que hay un Dios todopoderoso, pero parece que ese Dios está muerto, parece que ese Dios no hace milagros, parece que ese Dios ni vive, ni siente, ni oye, y es más, parece un Dios indiferente a mi situación, a mi dolor, a mi tristeza, a mi enfermedad? Ahora, Jesucristo nos da la clave. Jesucristo afirma y nos confronta. Nos afirma y nos confronta por medio de este versículo. ¿Y qué nos dice? Jesús le dijo al padre del muchacho: si puedes creer. No le dijo Dios no tiene el poder, le dijo: si tú puedes creer. Dios le dice al padre de un muchacho que necesitaba liberación, necesitaba sanidad de su enfermedad, necesitaba ayuda en esa situación psicológica perturbada de este muchacho, que este padre en su necesidad, en su angustia, en su dolencia, acude a Jesucristo. Mira, hermano, hermana, aquí nos enseña la palabra: no solo basta con ir y sentarse en la iglesia, hay que creerle a Dios. No basta solo oír palabra de Dios, hay que creerle a Dios. No basta, hermano, hermana, solo decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. No basta, hermano, hermana, tener rituales religiosos. Jesucristo dice: ¿quieres un milagro? Si puedes creer, vas a recibir el milagro. Si puedes creer, vas a recibir la sanidad. Si puedes creer, vas a ser transformado. Si puedes creer, vas a salir de la situación en la que te encuentres. Pero Jesucristo le dice: si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. No solo es algo, es todo. Todo por lo que estás creyendo, hermano, hermana, va a ser posible. Tu fe va a ser el imán para que el Padre traiga a ti su poder, su presencia. La fe, hermano, hermana, va a hacer que el cielo se mueva a tu favor, pero es tu fe. Jesucristo no le dijo: es mi fe. Jesucristo no dijo: es la fe del Espíritu Santo, la fe de Jesús, la fe del Padre Eterno. No, no. Somos nosotros los llamados a tener fe. Y muchas veces hemos escuchado en Hebreos 11: fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo he escuchado a mucha gente de años, décadas de trayectoria, sentados en una silla, que repiten el versículo y hablan a otros: es que hermanito, hermanita, crea, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Créele a Dios y verá que todo va a suceder. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso y todopoderoso. Y muchas veces lo que yo siempre le digo: medite, ¿no?
Cuando usted mira la vida de la persona que le habla de Dios, usted dice, pero ni en ella se ve Dios, ni en ella hay poder de Dios. Ella nunca me viene y me da un testimonio, así hizo Dios. Y hermano, hermana, cuando yo ore por ti, si tú le crees, mira, Dios va a hacer algo sobrenatural en ti. Y no solo te hablo, hermano, hermana, no solo te predico, mira, aquí hay testimonios de personas que recibieron cuando creyeron por medio de la oración, cuando se les visitó, cuando se les impuso mano. Mira, hermano, hermana, es que hay evidencia. No solo es hablar. Y Jesucristo afirma y asegura, dice el que cree es posible. Es posible que tu enfermedad cambie. Es posible que los demonios salgan de tu cuerpo. Es posible que esa sanidad que está a medias en tu cuerpo sea completa. Es posible que el tratamiento médico que no funciona o es demasiado lento por décadas atados al mismo diagnóstico cambie. Es posible. Pero es posible cuando tú te atreves a creer. Cuando tú decides creerle a Dios, cuando tú decides decirle, Señor, aquí estoy, yo decido creer, rendirme, para que tú puedas obrar, transformarme, liberarme, sanarme. Tremendo. Es que hermano, hermana, Dios no está limitado en poder. Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo, del Nuevo Testamento y de los siglos, todopoderoso y sobrenatural. ¿Por qué hoy no hay milagros? Porque hoy las iglesias están naturalizadas y ponen luces y ponen danzarinas y la coreografía y la obra de teatro y la representación y niños pintados cara de mimos y que suben a repetir versículos y que vamos a hacer la comidita del cumpleaños y que vamos a hacer el showcito y que va a haber el concierto y que va a haber desfile de talentos y que vamos a hacer la mañana deportiva y que vamos a hacer esto y aquello y el cine? Y yo le pregunto, hermano, hermana, el que haya actividades y mañanas recreacionales en un parque te ha sanado. Yo te pregunto, hermano, hermana, que tú vayas al cine que proyectan en el templo, te ha hecho libre de tu enfermedad. Yo te pregunto, hermano, hermana, tú que estás batallando con depresión, con pensamientos suicidas, aunque estás rodeado de mucha gente en la iglesia, aunque has ido al concierto, al desfile de talentos, hay luces y qué bonito que tienen la voz las hermanitas y cantan cánticos. Esos demonios de depresión, de suicidio se te han ido, sigues batallando ocultamente con lo mismo. Es que actividad no es unción. Es que actividad no es presencia. Es que actividad no trae libertad, porque la bien lo firma la palabra. Donde el Espíritu Santo de Dios está, allí hay libertad. Y Jesucristo dice una gran verdad. Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hermano, hermana, se está reemplazando el Espíritu Santo y la unción, el poder de Dios por actividad. Y el enfermo sigue enfermo, el endemoniado sigue endemoniado. Gente batallando con insomnio, consumiéndose porque no puede descansar tomando pastillas. Gente con neuralgias, gente que vive con artritis, artrosis, diabetes. Gente que vive, hermano, hermana, con cáncer. Gente que vive con enfermedades degenerativas, sigue postrado, sigue enfermo. ¿Por qué? Si no es la voluntad de Dios, y la palabra te dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y la palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas salud. Pero ¿por qué si la Biblia nos afirma esto, el pueblo está contrario en lo que dice la Biblia? Más enfermo, más pobreza, más ruina, con más diagnósticos médicos que no se pueden curar. ¿Por qué? ¿Ese es el Dios que te habla la Biblia? Ese es el Jesús que te habla en el Nuevo Testamento. Ese es el Dios de los profetas en el Antiguo Testamento que hacía señal y prodigio. Ese es el Dios que dice la Biblia, yo soy Jehová tu sanador. Ese no es el mismo Dios que hoy se mueve. O mejor dicho, que no se puede mover porque no le cree. La gente habla de que tiene fe, pero en realidad no tiene fe. Porque en el mundo espiritual hay dos tipos de fe. Porque si usted escudriña la palabra, usted puede identificar dos tipos de fe. La fe natural o carnal
y la fe espiritual. Porque Jesucristo le dijo al padre del muchacho endemoniado en Marcos 9:23, si puedes creer, no es solo acercarte a mí, no es solo pensar que puedo hacer milagros, no es solo venir y decirme ayúdame, no es solo venir y dar una oración cuando estás necesitado. Dice si puedes creer, y creer es conocer, creer es tener fundamento, creer es saber quién es Dios y cómo hace milagros, creer es obedecer, creer es andar en santidad, creer es congregarse, creer es hacer la obra, creer es expandir el evangelio, creer es moverse en la voluntad de Dios. Eso es creer. No es solo decir y hablar versículos. Por eso Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿a dónde va a entrar? Al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, es decir, creer y obedecer. ¿Se dan cuenta? Jesucristo dice, verá, Padre, yo quiero ayudarte. Y yo quiero hacer la obra con tu hijo. Quiero verle sano, quiero verle liberado de sus demonios. No quiero que termine suicidándose o matándose. No quiero verle sufriendo ni a ti ni a tu hijo. Pero yo puedo moverme sobre tu casa, tu descendencia y tu situación cuando tú te atreves a creerme. Y no una fe de palabras, sino una fe que viene de lo profundo del corazón. Una fe que no solo diga yo le creo a Dios, sino una fe que en su corazón tiene cimientos, porque conoce quién es ese Dios, conoce cómo obra Dios, conoce lo que ha hecho, hará y podrá manifestar a tu vida cuando tú te atreves a creer. Porque si usted lee Marcos 9, desde el 14 al 29, habla de que el Padre lleva a Jesucristo, su Hijo. Su Hijo tenía un espíritu sordo y mudo, era mudo y no oía. La Biblia dice que este muchacho, por medio de esos espíritus inmundos, dice que le toman, le sacuden, le botan en el agua, le botan en el fuego para poder matarlo. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Y dice que cuando el espíritu del muchacho vio a Jesucristo, le sacudió, le tumbó al suelo, crujía los dientes y botaba espumarrajos. La epilepsia que hoy se denomina. Hermano, hermana, Dios quiere una fe espiritual, no una fe carnal o natural. ¿Cuál es la fe carnal o natural? Depende de los resultados. Si me fue bien, gracias a Dios. Si no me fue bien, no debe haber sido a Dios. Una fe carnal o natural depende de emociones. Estoy feliz, me voy a la iglesia. Estoy triste, ya no me voy. Una fe natural o carnal depende de los sentidos. No hace frío, está oscuro. No me voy a la iglesia, vaya a llover, me vaya a hacer daño el frío. No está un solzazo que me va a cocinar, me va a tostar, me vaya a dar fiebre, mejor ya no voy a la iglesia. Una fe por sentidos. La fe carnal o natural es la que busca beneficios. Cuando Dios me dé trabajo, me dirá a la iglesia. O mejor a la iglesia, ojalá ya Dios me dé trabajo, porque si en esta semana no consigo trabajo, ya no regreso a la iglesia. La fe carnal o natural busca beneficios. Me voy a ir a la iglesia para que Dios me sane. Y como Dios en ese culto no le ministró ni le sanó, ¿qué hace la persona? El hermanito o la hermanita ya no regresó a la iglesia porque dice, Dios no me oyó, Dios no tiene poder, mejor me voy. Reniega y cuestiona a Dios. ¿Cuándo acaso que Dios le metió esa enfermedad? Si usted revisa Marcos 9, del 14 al 29, se da cuenta que lo que daña tu cuerpo, lo que te busca, que te autodestruyas, que te mates, que te suicides y Dios no lo permita, son demonios metidos en tu cuerpo. Que en tu cuerpo, músculos, tejidos, tendones, huesos, pulmones, órganos, sistemas que quedaron atrofiados o dañados de lo que hoy denominan la enfermedad crónica, degenerativa o hereditaria, son cosas que demonios vienen dañando por generaciones tu cuerpo y cuando ya dañaron se van a seguir dañando otras personas de tu familia. ¿Por qué crees que tu abuela tiene diabetes? Y tú también tienes diabetes, o quizás tu primo, o tu tío, o tu hermano. ¿Por qué crees que si el abuelo o el bisabuelo fue alcohólico, tu tío es alcohólico, tus primos son alcohólicos, una prima es alcohólica? ¿Por qué?
¿Por qué si alguien en la familia tiene tiroides y tus ancestros tenían tiroides? Tu mamá tiene tiroides, tu hermana tiene tiroides, tu primo tiene tiroides, tu tío tiene tiroides. ¿Por qué? Porque hay demonios que viven en los cuerpos operando. La insuficiencia cardíaca, pulmonar, los problemas, los cánceres de páncreas, al hígado, al intestino. Eso no solo es algo médico. Eso brota en lo físico, pero empieza en lo espiritual. Aquí dice que el muchacho era sordo y mudo. Mira el versículo en Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, al demonio, diciéndole: espíritu mudo y sordo, es decir, demonio mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. ¿Se da cuenta? Pero la fe carnal o natural no cree que lo que le dijo el médico, eso sí es verdad, pero no cree que hay demonios dañando tu cuerpo, metidos en tu cuerpo y que siguen dañando y causándote enfermedad. La fe natural o carnal no piensa que hay un mundo espiritual, que por eso te dio cirrosis, que por eso te dio, hermano, hermana, un tumor, que por eso te dio algo, invalidez, que te dio no sé qué, cuál es tu diagnóstico médico. Pero la fe carnal o natural, así esté metido en la iglesia, no cree que hay demonios operando. ¿Se da cuenta? La fe carnal o natural, cuando viene un proceso, una prueba, una adversidad, se enfría y se va de la iglesia. Deja de orar, deja de leer, deja de congregarse. Una fe carnal o natural. Pero Jesucristo, al padre del muchacho endemoniado, no le habla de una fe carnal o natural, le habla de una fe espiritual. Le dice una fe que entienda que no solo es lo físico, que entiendas que no es solo lo que tú oyes o ves, que entiendas que no solo es lo que el medicamento puede hacer, que entiendas que lo que está dañando y agravando la vida y la salud de tu hijo no solo son cosas físicas, sino son espirituales, son espíritus inmundos que están operando allí donde no lo ves. Pero Jesucristo tiene la solución, la cura, y te da la instrucción de cómo puedes hacer para que eso se vaya a deshacer. Creer con una fe espiritual. Una fe espiritual que no depende de los resultados. Hoy no me fue como yo esperaba. Hoy no me salió el negocio como yo esperaba, pero gracias, Padre, porque yo sé que usted tiene el control y usted obra todo para bien. Si no fue en este día, este lugar, pues será los siguientes días, las próximas ocasiones. Gracias, Señor. Una fe espiritual no depende del resultado. Es que vino el problema, Dios no me escucha, y Dios es malo. Y si Dios existiera, ¿por qué permitió que me hicieran daño a mí, daño a mi familia, daño a mis hijos? Yo me voy y no creo en Dios. Ese Dios no existe, ese Dios es malo. Es una fe que no es espiritual. Es una fe carnal. Pero la fe espiritual no depende del resultado. ¿Se da cuenta? Ay, los exámenes médicos me salieron bien, amén, gloria a Dios, aleluya. Y por ahí el resultado médico le salió otra cosa, con diagnóstico incurable. Ay, Dios, ¿por qué me has abandonado? Estoy en maldición y Dios no me escucha, es un castigo. ¿Usted cree que cuando Dios oye y ve eso en usted, dice ahí hay una fe espiritual? No. Usted le está demostrando a Dios que tiene una fe carnal o natural. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? La fe espiritual domina las emociones. Aunque usted va a sentir miedo, no deja que el miedo viva dentro de usted. Sí, la carne se estremece, la carne siente, nunca va a dejar de sentir. Espiritual, usted somete ese miedo. Usted somete esa emoción, ese sentido. Por eso dice la palabra: aunque pases por fuego, no te vas a quemar. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron metidos en el horno de fuego y quizás sintieron el calor, la temperatura elevada, pero confiaron y tuvieron fe en que Dios salva.
Y quizás sintieron temor, pero no dejaron que el temor les invada. Y cuando el rey miró, dijo, no eran 3 los que estaban adentro, yo veo 4. Dice que ni siquiera el olor del humo se les impregnó en la ropa y salieron libres del horno de fuego. Una fe espiritual que no depende de circunstancias, no depende de tus emociones y no depende del resultado. Daniel terminó metido en el foso de los leones, enfrentando a la muerte cara a cara con varios leones. Pero él no dijo, ay, me ha dado de gana, me he congregado de gana y de gana he creído en Dios. Aquí estoy metido con los leones, ahora me van a hacer pues un sancocho. No. Y Daniel afirma, vive Jehová mi Dios, a cual continuamente le sirvo. No dijo solo le oigo, solo me siento en la iglesia, solo pienso que creo en Dios. Le sirvo. Cuando tú crees, no solo escuchas, sirves a Dios. Solo o acompañado le sirves a Dios. En todo tiempo le sirves a Dios. En todo tiempo le buscas a Dios. Y Daniel dijo, yo mi Dios, Jehová, el que vive y al que continuamente le sirvo, mandó un ángel para que cierre la boca de los leones y no me hiciesen daño. Fe espiritual que no dependió de las circunstancias, no dependió de los resultados, no dependió de sus emociones. La fe espiritual en el tiempo bueno busca a Dios. Y la fe espiritual en el tiempo malo redobla la búsqueda a Dios. Cuando Daniel se enteró de que tenía un decreto de muerte, que si él seguía orando a otros dioses que no sean los del rey de esta nación, ¿qué dice? Del rey Darío, ¿qué dice? Que él siguió yendo a orar 3 veces al día, abriendo sus ventanas, levantando las manos al cielo. Es que tú buscas a Dios. Cuando tú tienes una fe espiritual, buscas a Dios solo o acompañado, sano o enfermo, te sientas bien o te sientas mal, buscas a Dios. Esta es la fe espiritual. Porque con la fe espiritual tú no buscas un beneficio de Dios, buscas a Dios mismo, porque sabes que si Dios está contigo, el diagnóstico va a revertirse, la sequía va a cambiar por manantial, lo que está, hermano enfermo va a sanarse, lo que es incurable Dios lo va a curar, lo que es imposible Dios lo va a hacer posible, la puerta cerrada se va a abrir y los caminos que están cerrados o bloqueados, pues Dios los va a expandir. La fe espiritual. ¿Se da cuenta, hermana? Hoy, hermana, vivimos en un mundo de una generación que todo se ha acostumbrado a lo rápido, a lo fácil y a lo sencillo, así como esos fideos chinos. Póngale agua caliente, disuelve ese polvo con saborizantes, meta al microondas 3 minutos y ya tiene su comida. Y la fe no es así. El Padre no trabaja así. Dios es un Dios de proceso, porque en el proceso te va a hacer entender que al único que necesitas es a Dios. Dios es un Dios de procesos, porque te va a hacer comprender que en medio de tu enfermedad es el único sanador. Dios te va a hacer entender que en medio de tu soledad tú no necesitas un montón de gente, un montón de familia, un montón de amigos. No necesitas mujeres, hombres, no necesitas un novio, una novia, una esposa, un esposo, no necesitas hijos para sentirte pleno y vivo y feliz. Tú necesitas la compañía y la presencia de Dios y del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Es que en medio de toda situación, aquí y lo único que necesitamos es Dios, el Espíritu Santo de Dios y a Cristo Jesús en nuestra situación. Hermana, ¿se da cuenta? Hoy la generación es una generación reactiva, rápida. Aún la fe es reactiva debido a la enfermedad con la Cristo. Fe reactiva. Pero ya me sanó, me está sanando Dios, ya no me importa la iglesia, el ayuno, no. Fe reactiva. Me quedé sin trabajo, corra Dios, pastor, óreme, libéreme, únjame, ore por mí. Cuando tenías trabajo, finanzas, comida, vestido, por lo que Dios te bendijo el trabajo, ¿te acordabas de Dios? Fe reactiva, fe carnal, fe natural. Hoy la generación es reactiva.
Y cuando viene el tiempo difícil, dice, ya, es un juicio de Dios. Dios está castigando. Dios no me escucha, me ha abandonado, porque somos reactivos, somos una generación que etiqueta todo rápidamente. Yo te digo, hermano, hermana, como siervo de Dios, no todo lo que viene a ti y que te causa dolor te va a destruir cuando confías en Dios. No todo, hermano, hermana, lo que se tarde es una negativa de Dios. Dios está trabajando en el silencio, en el secreto. No todo lo que a ti te decretaron muerte o que ya se acabó, no hay más que hacer. No quiere decir que eso se perdió o allí finalizó. Precisamente cuando a ti se te acaban las fuerzas, cuando no hay más que nada que hacer, es precisamente allí donde Dios empieza a hacer su grande obra. Cuando tienes una fe espiritual. Porque Jesucristo en Marcos 9:23 dice, si puedes creer con una fe espiritual, una fe con conocimiento, una fe verdadera, una fe genuina, una fe no de apariencia, una fe no que se cree santo, sino una fe que obedece, que sirve, que crece, que tiene fundamento de quién es Dios. Porque Dios no te quiere ver enfermo, Dios no te quiere ver destruido, no te quiere ver en ruina, no te quiere ver en pobreza. Dios no quiere que partas de este mundo sin haber aceptado a Cristo Jesús y te vayas al infierno a hacerte chicharrón. Dios quiere darte vida en abundancia. Dios quiere que llegues a ese cielo donde no hay tristeza, dolor, enfermedad ni llanto. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, no las obras del mundo, a la gente que está en el mundo, las almas que están en el mundo. Dio a su Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano, hermano? En tu dolor, busca a Dios, créele a Dios. Cuando te han dicho que ya nada más se puede hacer por ti, por tu vida, por tu salud, por tu familia, busca a Dios, cree en Dios. Cuando sientes que algo se está tardando, busca a Dios, confía en Dios, obedece a Dios. Aunque el hombre diga todo se acabó, pues dice Dios, cuando tú le crees con fe espiritual, este es el inicio para hacer mi obra. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, pero no oír música del mundo, no oír noticias, no solo oír la novela, no solo oír cosas infructuosas, sino que la fe, cuando viene la fe, por el oír la palabra de Dios, tu fe florece, es decir, genera un producto, el enfermo es sanado, el cautivo es liberado, el que está caído es levantado, el que tiene esclavitud, las cadenas se le revientan, el que está en atadura, las ataduras se sueltan, el que está endemoniado es liberado. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Mire, la fe espiritual, la fe genuina, no la fe carnal, porque dentro de la misma iglesia hay los dos tipos de fe. Cuando Dios les habló de la tierra prometida, ¿no es cierto? Cuando José y Caleb fueron a ver la tierra con lo que Dios le había dicho, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo el Padre? Al pueblo les llevaré a la tierra que fluye leche y miel, abundancia, cosas grandes, cosas sobrenaturales. Allá les voy a llevar, porque mi plan es grande, es bendición, es provisión hasta que sobre y abunde. Y dice que cuando José y Caleb fueron a ver junto con otros espías la tierra, José y Caleb miraron las uvas gigantes y dijeron, oh, hay racimos como uvas gigantes. Pero los demás espías dijeron, no, en esa tierra hay gigantes y nos van a aplastar como a langostas. Y allí está la fe que tienes tú. Josué y Caleb tenían una fe espiritual y ellos dijeron, Dios nos habló de provisión sobrenatural y hay uvas gigantes. Pero la fe carnal o natural, aunque Dios les habló cosas sobrenaturales, ellos vieron lo grande del problema, vieron los gigantes que tenían esa tierra, vieron la imposibilidad por los gigantes. Fe natural, fe carnal. Hermano, cuando Dios te habla de cosas grandes, mira, enfócate, visiona las cosas grandes.
Porque el diablo es especialista, que si hay promesa grande, ponerte obstáculos grandes. Pero así está tu fe, porque Jesús te vuelve a decir, si puedes creer, al que cree todo es posible. Si estás enfermo y puedes creer, Dios te puede sanar. Si has venido padeciendo de varias cosas, estás imposibilitado física, espiritual, emocionalmente, psicológicamente, pues si puedes creer, vas a ser transformado, vas a ser fortalecido, vas a ser liberado. Si puedes creer, no es la fe de tu mamá, no es la fe del pastor, no es la fe de tu familia, es tu fe, tu cercanía, tu dependencia, tu rendición a Dios. Si puedes creer. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? La fe espiritual glorifica a Dios. Josué y Caleb dijo, vimos uvas gigantes. Pero la fe carnal o natural glorifica el problema. Es imposible, hay gigantes que nos van a aplastar como a cucarachas. La fe espiritual, hermano, hermana, cree que Dios es más grande que el problema. La fe natural, la fe carnal dice, mi problema es muy grande y Dios no está haciendo nada por mi problema. Si puedes creer, al que cree que le es posible todo, todo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? La fe reactiva engrandece el problema, pero la fe genuina glorifica a Dios. ¿Sabe quiénes son los únicos que glorifican y exaltan el poder del problema en el mundo? Es la gente que no conoce y no cree en Dios. Pero el cristiano, así está en tormenta, dice, Dios me va a dar paz en medio de la tormenta. Y más allá de decir, el cristiano genuino se evidencia, se mira, se observa. Es tangible y palpable, porque su actitud no está ligada al tiempo, al beneficio, a la improbabilidad. Su actitud es determinada, su actitud es enfocada, su actitud es camina solo o acompañado, clama solo o acompañado, va a la iglesia solo o acompañado, sirve solo o acompañado, porque está expectante, queriendo glorificar y atraer la atención de Dios. Pero el que tiene fe carnal, bueno, ya Dios me sanó ya, ¿para qué voy a la iglesia? Ah, bueno, Dios ya cumplió lo que me dijo, ya hasta ahí no más, gracias. Hermano, hermano, ¿cómo somos hallados ante Dios? Dios ve lo que tú no ves. El padre del muchacho endemoniado le dice, mi hijo es mudo, mi hijo es sordo, y se mete en el agua para ahogarse o se mete en el fuego para morir quemado. Él no veía lo que Dios estaba viendo. Por eso te digo, Dios ve lo que tú no ves. Tu hijo alcohólico no es alcohólico porque él quiere ser alcohólico. Hay demonios que mientras tu hijo más toma, más fortalece esos demonios. Esa insuficiencia renal, esa insuficiencia, esa arritmia cardíaca, ese Parkinson, ese Alzheimer, esa epilepsia, esa diabetes. Hermano, hermana, eso es algo dentro de ti que tú no lo ves, pero Dios sí lo puede ver y te está diciendo hoy, si puedes creer que son demonios los que están dentro de ti dañándote, y si puedes creer que yo puedo echar fuera estos demonios y te puedo sanar, va a ser posible, va a ser posible que pueda hacer. Si usted mira, la Biblia nos habla de que Dios hizo muchas sanidades. Echó fuera la legión de demonios, 4,000 a 6,000 demonios del endemoniado Gadareno. Y quedó sano, quedó en sus 5 cabales y quería seguir a Cristo. Y Cristo le dijo, ve, comparte a todo el mundo la grande obra que Dios ha hecho en ti. Pero hoy hay gente sanada, ministrada, liberada, sentada en su cama, sentada en su silla y no hacen nada. Como los 10 leprosos fueron sanados, solo uno regresó a dar gracias a Dios. Les movió el beneficio, mas no la convicción. ¿Se da cuenta, hermano, hermana?
Dios mira lo que tú no ves. El Padre no veía el demonio del espíritu sordo y mudo que habla en Marcos 9:25. Jesús reprendió al espíritu inmundo, al demonio, diciéndole: espíritu mudo y sordo, sal de él. Y dice que los demonios salieron dando un grito, temblando, que quedó el muchacho como muerto. La mujer encorvada, Jesucristo le dice: espíritu inmundo, sal de ella. Y la mujer encorvada se endereza después de 18 años de estar ahí. ¿Se da cuenta? La mujer sirofenicia dice: en mi casa tengo mi hija gravemente atormentada. Jesucristo envía la palabra y el demonio de la hija de la mujer sirofenicia se va. Si puedes creer, si puedes creer. El centurión dice: Jesús, en mi casa tengo a mi siervo que está enfermo hace mucho tiempo y está postrado. Envía la palabra y él sanará. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Unos se acercaron a Cristo pensando que Dios les puede sanar, pues así obró Dios, les sanó, creyendo. Otros dijeron: bueno, vamos a creer por algo más. No importa si Jesús no va a mi casa, pero yo creo que cuando busco la unción, la presencia, el poder, y se envía la palabra, va a ser sanado, liberado, tocado. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se da cuenta? Hermano, es tremendo. El único hermana, que va a engrandecer tu problema y te va a hacer ver tu limitación es el diablo. Porque la Biblia dice: has cambiado mi lamento en danza. Porque la palabra dice: bienaventurados los que con lágrimas sembraron, porque estos cosecharán con regocijo. Porque la palabra nos dice: yo soy Jehová, tu sanador, en medio de tu enfermedad. ¿Sí? Y la palabra dice: al que cree, todo es posible. Pero para creer, tú tienes que crecer. Tienes que soltar tu carnalidad. Tienes que soltar esa distracción, ese desenfoque. Tienes que soltar tu religión de pensar que porque crees a Dios y no sabes ni cómo Dios obra, ni cuál es el poder de Dios, ni cómo usó Dios instrumentos para sanar, medios físicos para sanar, cómo opera Dios con los demonios, cómo opera Dios con los inválidos, cómo opera Dios con los que tenían tantas cosas en la Biblia, hermana. Dios te dice: crece. Dios te llama a crecer. Dios te dice: tus dolores no vinieron para matarte, sino que en mis manos yo puedo usarlos para cambiarte. Dios te dice: ese fuego no va a consumirte, parece que te quemas vivo y que vas a morir, pero ese fuego en mis manos, cuando me crees, yo voy a purificarte con mi fuego, no a consumirte. ¿Se da cuenta? Hermana, todo depende de qué tipo de fe tienes tú. Todo depende de si estás dispuesto a entregarle todo a Dios y decirle: Dios, aquí estoy. El médico nada puede hacer, la pastilla, el tratamiento nada puede hacer, pero aquí estoy yo, Señor. Me rindo a ti. Obre en mí, Señor. ¿Se da cuenta? Porque la Biblia dice: manda y demanda. No caminamos por vista, sino por fe. Y la palabra dice: el justo por la fe vivirá. No por emoción, no por condición, no por sentimiento, no por tu situación, por la fe. ¿Se da cuenta? La fe espiritual tiene pegados los ojos en el cielo y lo que va a hacer el cielo por ti. Pero la fe carnal o natural tiene puesta la mirada en el diagnóstico, en el examen, en el doctorcito, en mi amiga, en mi amistad, en mi conocido, en mi contacto. Mira, hermana, ¿por qué no crece la fe espiritual? Y esto es lamentable, porque los mismos cristianos, cuando les duele la cabeza: ¡ay, tómate el paracetamolcito! ¡Ah, un ibuprofeno! ¿Por qué no creen?
¿Por qué no les dice, yo te voy a orar? Voy a ponerte en mis manos, voy a pedir que Dios me use, me llene de su presencia, porque aunque quizás no creo que puedo orar por un paralítico y que Dios me use para que esta persona se levante, pero voy a empezar orando y creyendo para imponerte manos por tu dolor de cabeza, por tu dolor de estómago, por esa fiebre. ¿Se da cuenta? Yo veo mucho cristiano, ay, el doctorcito, la doctorita, y está bien. Dios usa medios físicos para sanar, como le sanó a Naamán Dios la lepra, usó el agua fangosa, usó agua, algo visible, por medio de la palabra. Sí, que Dios te puede sanar por medio de una cirugía o refaccionar algo por medio de una cirugía. Sí, Dios sabe cómo obrar en ti, pero también yo he visto y creo que Dios levanta al paralítico con derrame cerebral, a una mujer de 92 años de edad le levantó de la silla, así cuando 8 años pasó postrada, el 90% de su cuerpo. Lo he visto como un anciano en Guayaquil con dolor en sus piernas, en sus rodillas, no podía caminar bien, dependía de un bastón. Yo le sanó así, en segundos lo levantó de su silla y sale ahí en los videos que usted puede ver en nuestros canales digitales con su bastón y alzando sus rodillas diciendo, Cristo me sanó en segundos. Hermana, en nuestros videos de YouTube también están una pareja de esposos jóvenes que en tiempo de COVID, cuando el médico nada podía hacer, quedaron con secuelas por medio de una videollamada desde esta ciudad a otra ciudad. Yo les ministro y les arranca por todos el demonio de COVID y las secuelas del COVID. ¿Se da cuenta? ¿Por qué si le duele la rodilla no dice voy a orar, voy a imponerme manos? Órame, oremos. Porque es una fe carnal o natural, no espiritual. Primero ore antes de ir al médico. Primero ore, pongan en manos de Dios. Ayune, clame en el Espíritu. Porque Jeremías 33 dice, clama a mí que yo te responderé. ¿Se da cuenta? Mire, si aún David dijo, siendo el rey de una nación, una cosa demandado, una cosa me he propuesto y esta buscaré, voy a hacer. Buscar todos los días en la casa de mi Padre para buscarlo en oración y deleitarme en su presencia. Hoy yo veo gente con tanto tiempo libre, pasa horas en su celular, pasa horas en sus afanes de la casa, pasa horas viendo tele. No está mal, ¿se crees? Pero sea sabio, no procrastine con el tiempo. Porque el que tiene fe espiritual discierne y entiende que aún el tiempo hay prioridades. Pero la fe carnal y natural, mi trabajo, mi casa, mis perros, mis gatos, mis bueyes, mis hijos, Sea sabio. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo. Y tenemos que ser buenos administradores. Quizás hoy usted está escuchando esta prédica. Y quizás, aunque ha tenido tiempo, no buscó de Dios. No ha orado. No ha leído la Biblia. No se ha congregado. Quizás ya le han visitado, le han orado, ha visto el poder de Dios, pero usted sigue metido o metida en su casa, esperando la gloria de Dios. Cuando usted tiene vida y salud ahora para caminar, respirar, mirar, oír, hablar, pensar y dirigirse al templo, no lo hace. ¿Sabe cuándo el cristiano carnal valora la salud y anhela ir a la iglesia? Cuando el tobillo ya no le funciona. Cuando la rodilla ya no le deja caminar, ahí dicen, ay Dios mío, quisiera irme a la iglesia. Ahí se va a dar cuenta que la gracia y la misericordia de Dios le tenía funcionando toditito su cuerpo y usted nunca tuvo el tiempo para Dios. Así somos, hermanos. Y eso tiene que cambiar por la palabra. Quizás no te agrada la palabra que escuches, pero Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer. No recibes milagro porque no crees. No has sido sanado porque no crees. Los demonios que operan en tu vida, en tu casa, en tu familia no han sido echados fuera porque no crees.
Tu situación económica, financiera no cambia porque no crees. No tienes mejores oportunidades laborales o académicas porque no crees. No has crecido espiritualmente porque no crees, porque Jesucristo dice en Marcos 9:23, si puedes creer al que cree todo le es posible. Y aun cuando oras por otros y no hay poder, no hay presencia, no fluye porque ni tú mismo crees. Mira, hermano, a mí me da mucho pesar cuando yo visito gente enferma en las casas o en los hospitales. Les oro y no reciben nada. Porque aunque me dicen que creen en Diosito, la fe es hueca, es vacía. Fe es certeza de lo que se espera. Es decir, hay convicción. Pero esta convicción viene ¿por qué? Por conocimiento. ¿Quién es Dios? ¿Cómo opera Dios? ¿Qué poder tiene Dios? ¿Cómo sanaba a los enfermos? ¿Cómo hacía señales y prodigios? ¿Cómo sanó a los enfermos de la Biblia? ¿Cómo sanó leprosos? ¿Cómo sanó ciegos? ¿Cómo sanó a los paralíticos? ¿Cómo echaba fuera demonios? ¿Cómo operaba? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? ¿Qué había? ¿Qué hacía la gente que buscaba a Dios y recibía milagros? ¿Cómo puedes creer si no conoces esto? Es complicado, hermano. Y a mí me da pesar en el corazón cuando no pasa nada, así se les ora y se les invoca. Dios falló, no. Dios no quiso sanarte, no. Porque la palabra dice que el hombre de la mano seca le dijo, Señor Jesús, si tú quieres, puedes sanar. Y Jesucristo le dijo, yo quiero, se sana. La mano se le restableció. Por eso dice la Biblia, yo soy Jehová tu sanador. Por eso dice la Biblia, por las llagas de Cristo fuimos sanados. Por eso dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Sí, Dios quiere que cambie tu sueldo, Dios quiere que cambie la provisión de toda la cena, Dios quiere que cambie tu condición física, emocional, psicológica, Dios quiere darte un mejor trabajo, Dios quiere darte una mejor casa, Dios quiere darte algo grande. Y dice, pero quiero que seas prosperado en todo esto, pero que también prospere tu alma. Y tengas salud, porque el pueblo de Dios está muy enfermo. Y yo puedo testificar. Yo a mi edad debería estar callando con muchas cosas que he visto que mis ancestros venían por maldición generacional. Y yo le testifico y le doy honra y gloria a Dios que estoy sano. Cada momento que en la empresa me hacen exámenes, mi cuerpo sale sano. Cuando yo miro en el entorno que la situación de todos no es así. Hermano. Si puedes creer, yo le creo a Dios y le creí desde el primer momento cuando me dijo y me dio la promesa que Dios me va a usar para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y yo vivía en los tiempos de COVID ahí en las carpas del hospital de Elías aquí en el recreo, repartiendo tratados, imponiendo manos. Cuando los guardias me decían, Señor, retírese, se va a contaminar del COVID. Yo les decía a la gente, vamos a mi carro, y ahí en el carro sin mascarilla, orábamos, les imponía manos, los ungía con aceite y hice la obra toda la pandemia. Y a mí nunca me dio COVID. Comí del mismo plato y de la misma cuchara, del mismo arroz y del mismo jugo de una persona que en pocos días le dio COVID. ¿Y a mí sabe cuándo me dio COVID? Nunca. Honra y gloria sea a Dios. Porque Dios te dice, si me puedes creer, te va a ser posible lo que me estás creyendo. Si puedes creer, te voy a levantar de tu situación. Si me puedes creer, te voy a liberar. Si me puedes creer, te voy a transformarte. Si me puedes creer, voy a cambiar tu vida. Si me puedes creer, voy a ser un instrumento. Si me puedes creer, y esta es palabra profética, Dios honra la fe de los que le creen. El enfermo que se atreve a creer se levanta y danza. El enfermo que está en su lecho de muerte se levanta y danza. A un Lázaro muerto de 4 días podrido se levantó y Dios le testificó a su hermana Marta, religiosa, que sabía Biblia, pero no entendía el poder de creerle a Dios. Hermana, es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y yo puedo testificar. Tanta gente sanada en estos últimos 6 años. Dios no tiene poder ni hace acepción de personas.
Pero las personas hacen acepción de Dios cuando ya están sanas, cuando les dio el trabajo, cuando les salió una mejor oportunidad laboral, cuando les restauró el hogar. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? No todo es una tragedia cuando tú le crees a Dios. Porque dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún lo malo. Aún lo malo te ayuda para bien cuando tú le crees a Dios, cuando tú amas a Dios. Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Deme Biblia, pastor, deme algo bíblico, porque solo me habla y suena bonito. José fue rechazado, fue vendido por su familia, fue acusado, casi me lo violan, pero él vivió en santidad, se negó a ser obsceno como una mujer adúltera que ya era casada. Terminó en la cárcel y parecía una tragedia la vida de José. Usted puede escudriñar, usted que lee la Biblia sabe de qué le hablo. José, a cual Dios le habló por sueños, y la familia le dijo: siendo el menor, nosotros vamos a servirte a ti. Pero aunque la vida de José fue rechazado, cuestionado, le procuraron el mal, le abandonaron, terminó en otra tierra. Aunque todo pareció una tragedia en la vida de José, hubo un día en que José, por haberle creído todo este tiempo a Dios, fue posicionado como gobernador de una nación. Y su misma familia fue a rogarle por alimento. Y allí José dijo: ahora entiendo que quien me puso y me metió en toda esta situación fue Dios, para poder ayudarles y bendecirles, no solo a ustedes, sino a mi nación. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. José nunca soltó el sueño, la visión que Dios le dio. Caminó creyendo y convencido que su vida parecía una tragedia, pero fue posicionado, porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y fue gobernador de una nación, sentado entre reyes, entre príncipes. ¿Se da cuenta? Quizás tu familia no da un centavo por ti en tu ministerio. Quizás tu entorno no da un centavo por ti, pese a que has hecho obra y han visto y ha sido testificado el poder de Dios como José. Quizás parece que todo es una tragedia. Pero yo te digo, hermano, camina creyéndole a Dios. Porque al que Dios va a levantar, va a glorificar, va a bendecir, va a prosperar, es a ti. Los hermanos de José nunca ni sumaron ni restaron. Pero el que le creyó a Dios, sobre ese Dios se exaltó. ¿Se da cuenta? Cuando Job parecía que vivió una tragedia, tenía dos condiciones: dejar de creer o creer en Dios. Se perdieron sus camellos, sus bienes, sus criados. Y mira, no todo es una tragedia cuando tú tienes fe y le crees a Dios con fe espiritual. Porque muchas veces ese tiempo de dolor es tiempo de poda. Y Dios no te mete en esas situaciones, o no te está quitando cosas o personas o comodidades porque es malo y porque quiere verte sufrir. Por eso te dije a un inicio: no todo dolor que viene a ti es para destruirte. No toda pérdida es el fin de tu existencia. Es Dios obrando a tu favor cuando tú le crees, porque si le puedes creer, al que cree todo le es posible. Y Job creyó que así como cayó al piso, Dios lo iba a levantar, y al que cree todo le es posible, Dios le levantó y le bendijo el doble. La vida de Job parece una tragedia, pero en realidad lo que Dios estaba haciendo es limpiando. El dolor que Dios trajo a la vida de Job fue un tiempo de poda. Tus hijos no me honran, ni te honran a ti, ni me honran a mí. Limpiados. Tus camellos, tus borregos parecen buenos, pero más bueno es mi presencia. Quitado. Tus criados te ayudan, tienes apoyo de ellos, pero no necesitas apoyo de ellos, necesitas mi apoyo, dijo Dios. Quitado. Una tragedia. Y mire, ¿quién quedó el último? ¿Y quién fue la que le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete? La esposa, la mujer de Job.
que no amaba ni honraba al Dios de Job, ni a Job en su condición. Cuando ya no tuvo privilegios, dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y quizás Job dijo, perdí todo. No era pérdida. Hermano, cuando usted ama y cree a Dios, nada es pérdida. Aún la pérdida es ganancia. Y por medio de la fe, Jesucristo dice, al que cree le es posible todo. Y Job dijo, de oídos que había oído, solo escuchaba de ti, de tu poder y de tu misericordia, pero ahora te conozco, de oídos te había oído, mas ahora te conozco que eres poderoso, te conozco que eres bueno, te conozco que eres sobrenatural, te conozco que puedes hacer posible lo imposible, te conozco que ayudas al del corazón contrito y humillado. El dolor, su enfermedad, su prueba, su diagnóstico de muerte, no es, hermana, para que se pierda. Es para que conozca a Dios si usted decide creerle y acercarse a Dios. Nada que cree en Dios, aunque parezca pérdida, pierde, es ganancia. Porque Dios podó a los hijos de Job, podó a sus siervos, podó las riquezas, podó a su mujer. Y le bendijo al doble en todo. Ve, hermana, pierda todo, pierda su mujer, su marido, pierda sus hijos, pierda riqueza, bienes, títulos, cargos, pierda todo, pero no pierda a Dios. Porque Dios es el que lo recupera todos. Dios es el que te multiplica 100 veces más cuando lo dejas todo. Dios es el que te dice, mira al cielo, cuenta las estrellas, así de grande será tu bendición, así de grande será tu descendencia, así de grande es mi plan para ti. Yo no sé si a usted le arde el corazón, pero a mí sí. Porque la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz. ¿Se da cuenta, hermana? Al que cree todo le es posible. La viuda de Sarepta dijo, este es el último puñado de harina, la última porción de aceite. Con mi hijo íbamos a comer esto y nos íbamos a dedicar a morir. Pero el profeta le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Primero prepárame para mí, primero obedece, primero cree, primero llégate a ti mismo. Y si tú te atreves a creer, ni tú ni tu casa va a padecer de hambre. La gente, y sí, cuestiona el diezmo y la ofrenda. Y sí, le digo con justa razón, pastores, perdón la palabra, la expresión, obesos, comiendo a costa del pueblo, y que ejercen ministerio sin llamado, sin unción y sin autorización de Dios, porque nunca manifiestan poder. Su pueblo sigue enfermo, su pueblo sigue endemoniado, entretienen al pueblo, predicándoles cosas de la carne y no del espíritu. Cuando Jesucristo dijo, por los frutos los vas a conocer. Fruto que sana al enfermo, fruto que echa fuera demonios, fruto que hace señal y prodigio, fruto de poder. Por sus frutos los conocerán. Pero hermana, la Biblia habla y dice, haya alimento. No dice haya habladuría. No dice haya teología muerta. Haya alimento. Cuando hay alimento del Espíritu, dice Jesús, es del pan de vida. ¿Y qué vino a darnos vida y vida en abundancia? Y si nos vino a dar vida y vida en abundancia, ¿qué va a hacer con el enfermo? A sanarlo. ¿Qué va a hacer el endemoniado, el depresivo, el alcohólico? A liberarlo, a echarle fuera a los demonios, al que está ruin en pobreza, caído, a levantarlo. Eso dice la Escritura, porque Dios me ha ungido para proclamar las buenas de la salvación, para libertar al cautivo, levantar al caído, hacer algo con poder, unción. La unción pudre los yugos. ¿Se da cuenta? Hay alimento en mi casa. Por eso la gente va a la iglesia, entró depresiva, se va depresiva, sigue tomando las pastillas para la depresión, va donde el doctorcito, más pastillas para dormir, bueno, y vive orando y vive como zombies espirituales. No es la vida que Dios quiere.
La mujer encorvada como un demonio vivió metida en una iglesia religiosa 18 años y nunca fue enderezada. Y Jesucristo llega y le mira y le sana en segundos. ¿Por qué? Porque halló alimento propio y verdadero, hermano, hermana, ¿se da cuenta? En la casa de Dios. Hermano, concluyo con esto. Yo no sé tu situación. Yo no sé, hermano, hermana, cuál es tu condición. Lo que sí sé es que el Dios de esta Biblia sana. El Dios que te testifico por los videos, por YouTube, por Instagram, por Facebook, Dios sana, libera, echa fuera demonios. Hermano, hermana, si tú te atreves a creer, Dios puede hacer gran señal y prodigio. Te animamos, te invitamos, date tú la oportunidad, búscanos, contáctanos, congrégate y Dios hará gran señal y prodigio. Porque si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermano, hermana, Dios les bendiga. Vamos ahora.